Hola mis queridos estudiantes de quinto año básico, hoy les dejaré el resumen semanal, un material de apoyo para que puedan recordar y repasar lo que estuvimos trabajando y estudiando durante esta semana de septiembre. Esta semana estuvimos trabajando con un material de apoyo relacionado con el género lírico. En este material pudimos ver que el género lírico corresponde a un tipo de texto que se originó en la antigua Grecia y su nombre deriva de la lira, un tipo de instrumento de cuerdas muy parecido al arpa. Antiguamente las palabras poéticas iban acompañadas de hermosas melodías, las cuales entretenían a la gente, ya que en ese tiempo no existían las tecnologías que conocemos actualmente. Muchas veces estaba escrito con versos o prosas y algunos tipos de elementos que le daban ritmo y emoción al poema. Algunos tipos de textos líricos que han evolucionado hasta la actualidad pueden ser trabalenguas, odas, acrósticos, payas, refranes, canciones, himnos y muchos más. Por otro lado, reconoceremos que dentro de un poema estará el hablante lírico, el cual no es siempre el mismo del autor. Algunas veces el poeta o la poetisa que crea el poema no es la misma voz imaginaria que aparecerá dentro de la poesía. El lenguaje poético, por lo tanto, nos llevará a un mundo de sensaciones. El lector o el oyente podrá sentir el poema a través de varios sentidos, es decir, imaginando a través de su mente todas aquellas palabras que se van expresando a través de la poesía. Por lo tanto, el lenguaje poético puede activar nuestros sentidos, puede transmitir emociones, sentimientos e ideas y además ayudarnos a crear imágenes mentales, los cuales nos incentivarán a tener una mayor imaginación. El poema tiene diferentes estructuras, una interna y una externa. La externa es cómo se estructura como tal el poema. Por un lado veremos que cada línea que lo conforma se llamará versos. Una vez que el autor o autora lo agrupen en una cierta cantidad, se llamarán estrofas, las cuales se pueden reconocer con por ejemplo, con una mayúscula y con un punto aparte y con un espacio entre ellas. Además, veremos más adelante las rimas, ya que cada verso puede ir con un tipo de rima que irá alternada según lo que quiera el autor o autora. Puede ser consonante, asonante o libre. El ritmo será cómo se ponen los sonidos y el ritmo se va a ir dando a medida que se va leyendo o escuchando el poema. Esto puede ser a través de signos de exclamación, de preguntas, signos de puntuación, etc. También estuvimos en historia trabajando algunos antecedentes que nos ayudaron a comprender mejor lo que ocurría antes de la colonia. Pudimos ver cómo la resistencia indígena en toda América intentó luchar para liberarse de la esclavitud que el reino español y Portugal quería imponer en ellos. Pero lamentablemente, por más de 200 años en Chile, la guerra de Arauco terminó con la pérdida de muchos indígenas y muchas personas, perdiendo, ¿verdad?, territorio y perdiendo la soberanía los indígenas en sus territorios, por lo que no hubo más que hacer que dar paso al periodo colonial. La colonia es un gran territorio conquistado, en este caso por el reino español y el de Portugal, que se adjudicó algunos territorios, pero España tomó la mayor parte de los países de América. Fue así que se hizo una gran metrópolis, es decir, una gran ciudad, en donde estuvo gobernada por diferentes estamentos o personas que venían desde España para organizar y vigilar todo lo que ocurría en este continente. Por lo tanto, no hubo más que regirse por las leyes y políticas que muchas veces fueron abusivas desde acá, desde nuestro país. Podemos ver acá la imagen de Lautaro,
que fue un gran héroe indígena que trató de resistirse a la invasión de los españoles, pero que lamentablemente dio su vida por la libertad que no se pudo conseguir. También hubo una gran dependencia económica debido al monopolio comercial. Esto significa de que las cosas que se producían en América, lo que se elaboraba en América, no se podía vender o llevar a ningún otro territorio que no fuera al reino español, el cual tenía todo muy contabilizado y ordenado. Por lo tanto, mandaba galeones, flotas de barcos para que pudiese ser llevado todas las materias primas hasta la casa de contratación, que era un tipo de aduana que revisaba todo lo que llegaba desde América. Así constantemente se le tenía que rendir tributos o pagar un impuesto también a la corona por todas las cosas que se vendían y lo que convertía a cierto un tipo de comercio muy desigual y muy negativo para las personas de América. Aquí vemos cómo algunos productos fueron traídos desde España y otros fueron llevados de América a España. Productos de España, por ejemplo, el mercurio que no se conocía en ese tiempo, la sal, la pimienta, especies como la pimienta, los juegos de naipe, la pólvora, que ya que los indígenas no ocupaban ese tipo de armas para poder defenderse, sino que usaban lanzas, boleadoras y otro tipo de armas elaboradas por ellos. Las telas, ellos se vestían con telas de animales, no tenían pudor o vergüenza, pero los europeos trajeron todo eso, el morbo, y ellos tuvieron que taparse, sobre todo las mujeres. El papel tampoco, ellos si tenían que tallar algo lo hacían en piedra, por ejemplo. Y a América obviamente se exportó demasiados metales preciosos como el oro, la plata, el azúcar de caña, el café que también se cultivaba, el cacao que les fascinó a los europeos, tomate y la papa y el maíz que fueron, imagínense, para ellos un gran descubrimiento hasta el día de hoy que les encanta y fue un préstamo cultural que más que nada se quedó para siempre en estas culturas. Además, también estuvimos hablando de algunos oficios y actividades como la minería, la ganadería y la agricultura, que también eran parte de este monopolio comercial y se enviaban también los productos que se cosechaban, se cultivaban o se trabajaban, ¿verdad?, en las minas o en las granjas o en el campo. También el sistema de trabajo en América, como les decía, era muy desigual y siempre el indígena o el esclavo africano que se trajo también a Chile para trabajar como mano de obra era mal pagado y muchas veces con prácticas abusivas. La encomienda, por ejemplo, se trata de entregar a un grupo de indígenas a un español, el cual se hace cargo y se le da comida y agua para que trabaje para él. La esclavitud o la mita fue demasiado forzoso, ya eran esclavos, verdaderos esclavos, trabajaban en las minas y bajo condiciones muy desfavorables. Y el repartimiento fue una forma de trabajo que era un poquito más organizada, se trabajaba por temporadas, en minas y en el campo, pero de todas maneras solo eso dependía del español que estaba a cargo de este repartimiento para que fuera justo. Aquí vimos algunos ejemplos de oficios que ustedes mismos descubrieron. Trata de colocar pausa y trata de recordar cuáles eran los oficios que te pedí que investigaras. En Ciencias Naturales trabajamos también un artículo muy interesante de por qué la gente comenzaba a fumar y por qué adquiría este hábito y en qué momento. La verdad es que estuvimos conversando de que la mayoría de las personas fumadoras adultas comienzan este hábito antes de los 18 años, porque quieren estar en onda, porque quieren estar dentro de un grupo, ser aceptados socialmente, o porque tienen baja autoestima, o porque hay un familiar dentro de su casa, que son ejemplos que ellos siguen muchas veces. Además, la industria tabacalera, que es la industria donde vende esta de tabaco, gana millones, por lo tanto invierte mucho en la venta y distribución.
Actualmente en Chile hay una ley que prohíbe que se masifique de forma masiva en medios de comunicación y así tratar de frenar el uso del cigarrillo también en lugares públicos y cerrados. Además, se está usando mucho la polémica de estos tipos de cigarros electrónicos que tiran vapor. Algunos dicen que son perjudiciales igual o que incentivan igual al uso del tabaco después y de todas maneras hay diferentes teorías acerca de su uso. Los más propensos para ser adictos a futuro, como les dije, son los jóvenes, ya que están en una etapa de formación y la nicotina es el elemento del cigarro que es más adictivo. Y cuando empiezan a utilizarlo antes de los 18 años, se convierten probablemente en futuros adultos fumadores. Ellos creen, los jóvenes, que nunca les va a pasar, que yo voy a poder dejarlo cuando quiero, que no es tan malo como dicen, que en realidad me siento muy relajado, que estoy aceptado por un grupo, que en realidad nunca voy a vivir por siempre y después cuando ya son adultos se dan cuenta del daño irreversible que le han hecho a su organismo. Y las razones son muchas, pero entre ellas podemos destacar la presión de los amigos para poder estar compartiendo o que la familia también fume o cuando hay una publicidad demasiado masiva en películas, televisión, series y que no sea normado como corresponde. Bueno, espero que le haya quedado claro. Cualquier duda ya saben que pueden contactarme. Que estén muy bien, chao.